Bien, vamos a estar haciendo, calculando el argumento y la forma trigonométrica, ¿sí? En particular el argumento de un número complejo. Acá tenemos dos números complejos con los que vamos a trabajar. Arrancamos primero con el número raíz de 3 más i. Distingamos quién es la parte real y la parte imaginaria. En este caso la parte real es raíz de 3 y la parte imaginaria es el número que acompaña a la i, o sea que en este caso es 1, aunque no aparezca, podemos detectar quién es. Bien, entonces, si uno quiere calcular el módulo, ¿sí? Simplemente tiene que sacar raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y todo eso te da quién es el módulo. En este caso es 2. ¿Qué es el módulo? Es la longitud de nuestro vector. En este caso el vectorcito que estamos trabajando es este. ¿Sí? Este es nuestro z. Bien, ahora ¿cómo sacamos el argumento? Según la fórmula nos decía que el ángulo, un ángulo con el que podíamos trabajar era el arcoseno de la parte, el opuesto, que en este caso es b, ¿sí? Sobre el módulo de z. Bien, si hago arcoseno en la calculadora, arcoseno de un medio, que es hacer la segunda función del seno, y lo miro en radianes, me da pi sobre 6. ¿Sí? Bien, si eso me da pi sobre 6, yo digo, bueno, si ese ángulo en radianes me dio eso, ¿cuál es el ángulo que yo voy a considerar como argumento? Y ahí viene la cuestión. ¿Cómo calculo ese ángulo? Y bien, entonces lo que quiero es el argumento. ¿Y qué es el argumento? Bueno, el argumento el que quiero analizar, ¿sí? Es el ángulo que va hasta el numerito z que estoy mirando. En este caso es esto naranja. Entonces, lo primero que tengo que distinguir es si el ángulo que yo encontré con el arcoseno se corresponde con ese ángulo naranja. Y nosotros vemos que sí, pasa eso. Entonces podemos decir que nuestro argumento, ¿sí? Efectivamente fue pi sobre 6. ¿Se entiende? O sea que nosotros, solamente cuando nosotros logramos distinguir de quién, distinguir si estamos hablando o no del ángulo de del ángulo con el que estamos trabajando, si nosotros logramos ver que se corresponde con ese ángulo que queremos trabajar, o sea, con este ángulo que quiero trabajar, si yo logro ver que es de ese ángulo, el arcoseno que encontré, ¿sí? Eso lo puedo poner como mi argumento. Perfecto. Ahora, fíjense cuál es la diferencia cuando voy a algo bastante parecido al ángulo, al complejo anterior. ¿Sí? Nosotros notamos que los dos valores, la A y la B, son positivos. O sea que esto me dice que nuestro ángulo, ¿sí? Terminó cayendo, nuestro complejo está en el primer cuadrante y nuestro ángulo cayó entre 0 y pi sobre 2. Ahora, el problema está cuando este complejo no cae dentro del primer cuadrante, cae en alguno de los otros 4 cuadrantes. Y ahí tenemos que tener un cierto cuidado, porque puede ser que ocurra que el ángulo θ que encontramos no sea justamente el argumento que quiero poner. Veamos con este ejemplo. En este ejemplo, nosotros si notamos ahí, con el otro color, este número complejo no está en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque tiene parte real negativa, ¿sí? Parte real negativa y parte imaginaria positiva. O sea que está en el segundo cuadrante. Entonces, sabiendo los signos de la parte real y la parte imaginaria, yo puedo distinguir a qué cuadrante se corresponde, ¿sí? O sea, puedo distinguir que esto va a venir del segundo cuadrante. Entonces, si viene del segundo cuadrante, ¿sí? Y empiezo a hacer la cuenta, voy a hacer el mismo cálculo que tenía antes, y entonces empiezo y digo, bueno, sí, como no, empiezo, digo arcoseno de b. B vale 1,
El módulo vale 2, calcúlenlo, es la misma longitud que el otro número complejo, solo que del otro lado. Y entonces digo, bueno, ¿qué pasó con el arcoseno? Me vuelve a dar pi sobre 6. Y acá viene la cuestión. Cuando yo miro el ángulo que quiero trabajar, que es ese rosado que tengo ahí, lamentablemente ese ángulo no lo tengo acá. O sea que esto que aparece acá no es, ¿sí?, nuestro argumento. Y empieza la cuestión. Porque yo ya calculé acá quién es el ángulo pi sobre 6 y me dio el argumento, pero acá no me da el argumento. ¿Y qué me da el pi sobre 6? Y recuerdan el ángulo naranja que calculamos hoy. Bueno, es ese ángulo. No me está devolviendo el argumento. Y profesora, ¿cómo hago para encontrar el argumento efectivamente? Entonces, si uno mira, eso es una gran información, ese ángulo. ¿Por qué? Porque uno lo que puede hacer es, sabiendo que esto es un giro completo, que es pi, restarle el ángulo que encontró, el ángulo naranja. Y ahí encontraría quién es el argumento. El argumento de z, entonces, lo podemos calcular mirando pi, se anda calculando pi, ¿sí? Y restándole el ángulo que encontramos con cuando hicimos el arcoseno, ¿sí? Entonces, si hacemos el arcoseno, me da una información que la puedo usar acá para a pi, al medio giro, restarle el ángulo que encontré. Y ahí sí, efectivamente me dio 5 sextos de pi, que es el argumento de mi número complejo. Entonces, de un lado y del otro tenemos un ejemplo donde los cálculos que tenemos en el costadito son los mismos. No sé si notan, pero van a ser los mismos, solo que la conclusión es distinta. Para uno encontramos que el argumento es 5 sextos de pi, mientras que para el otro encontramos que es pi sobre 6. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a cómo calcular el ángulo. En particular, ¿sí?, si uno quiere encontrar el ángulo que va a servir para nuestro argumento, siempre hay que corregirlo a ese ángulo o decir que está efectivamente en nuestro cuadrante el que queremos hacer, o ver si lo tenemos que corregir a través de pi, ¿sí?, a través de medios giros, restándoselo al ángulo o sumando, restando este ángulo. Esos ángulos se los puede calcular directamente sabiendo esta tablita, si es que lo que pongo dentro del arcoseno, el 1/2, aparece dentro de esta tabla. Si lo que encontré dentro del arcoseno es 1/2, voy a poder encontrar rápido quién es el ángulo. Más allá de que esto, que es trigonometría básica, lo pueda calcular, recuerden lo siguiente. Recuerden que yo puedo, a través de esta fórmula, ¿sí?, a través del arcoseno, encontrar un ángulo, pero que ese ángulo no siempre va a ser nuestro argumento. Si justo ese ángulo coincide con nuestro gráfico, sí va a ser el argumento, mientras que si no, voy a tener que hacer la corrección. Lo puedo hacer con el arco, lo hice acá con el arcoseno, pero también se puede hacer con el arco coseno. Bueno, espero que con este ejemplo hayan entendido un poquito más de lo que es el formato trigonométrico. Si no, bueno, pueden consultar en el foro cómo sacar las formas trigonométricas de otros números complejos. Les recomiendo por ahí ver cada situación en particular y tener en cuenta esta identificación de los cuadrantes del primero y del segundo, o del cuarto y el tercero que hace el seno, y muchas veces no me tira automáticamente el ángulo, sino que me tira uno que me ayuda a encontrar quién es el argumento. Bueno, hasta aquí todo mi video y espero que les haya sido útil porque lo he hecho con bastante esfuerzo. Mucha suerte.